buenas tardes. En este bello domingo estamos aquí en 4TV Chiapas. Hoy de verdad emocionada, nerviosa, y ahorita les voy a decir por qué, y muy contenta de la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y ahorita les voy a dar una pista, pero sean todas bienvenidas, bienvenidos a este que es 4TV Chiapas, el espacio donde presentamos a quien está construyendo la cuarta transformación de Chiapas, de nuestro país y de cada uno de nuestros territorios. Así es que, para ya no me escuchen más a mí, les voy a dejar a modo de pista nada más porque estoy nerviosa, también contenta, porque además creo y fielmente en que tenemos hoy un amigo de este proyecto, un amigo de este movimiento, pero ahí van las pistas. O sea, hoy vamos a platicar con un compa, porque así le digo yo, porque más hay muchísimo cariño, pero también mucha admiración. Es un activista y luchador social que ha sido militante fundador de nuestro movimiento partido de Morena en Chiapas, y hoy es el único sancristobalense que está en el gabinete ampliado federal de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue desde muy jovencito vocero de la Asamblea Estudiantil, estaba luchando por el derecho y el acceso a la educación universitaria y ponerle un alto a la corrupción que en ese momento se vivía, y el compañero salió a las calles, dio la lucha, pero también fue activista de diferentes movilizaciones sociales y formó parte del movimiento tan importante que evidenció tantas cuestiones de la corrupción del pasado, que fue Yo Soy 132. De 2013 a 2015, muy jovencito, porque ahorita van a ver de qué se trata, se desempeñó como nuestro secretario de organización del comité de Morena en San Cristóbal de las Casas, brigadeando y haciendo todo lo que los morenos de corazón sabemos hacer en territorio. Pero posteriormente a ello, él fue diputado federal, el más joven, con tan solo 22 años de edad, y fue el primer integrante de la bancada de Morena en esa legislatura del 2015, muy joven, en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja. Y después, tuvimos ya la oportunidad de verlo destacar a partir del 1 de diciembre, donde logramos ese triunfo tan importante, no solo del movimiento, sino del comienzo de la Cuarta Transformación, donde nuestro presidente de la República lo nombra director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Hoy con nosotros, Guillermo Santiago, ¡equipo! Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Bárbara, por la invitación. Estoy muy contento de estar en este programa innovador en nuestra tierra, en Chiapas. Felicidades, muchas felicidades. Soy fan, los veo en las otras entrevistas. Y bueno, con lo que me preguntas, lo tengo muy claro. Fue un domingo en la tarde en San Cristóbal de las Casas hace 11 años, en el 2012. Okay. Recuerdo muy bien que esa tarde yo me fui al centro de San Cristóbal y estaba sentado ahí en donde está la cruz, la famosa cruz. La cruz, ajá. Y venía una marcha de mucha gente y con varias consignas, y se instalaron ahí en la plaza y empezó un orador a hablar y a decir que había que luchar contra la corrupción, que había que luchar contra la corrupción de los medios de comunicación, contra este régimen autoritario que criminalizaba, que reprimía. Pero había una palabra que a mí me enganchó, que fue la palabra injusticia. Porque yo siempre me preguntaba, yo soy de San Cristóbal, ahí nací y crecí, y vi mucha pobreza, mucha gente con muchas necesidades. En un momento pasamos por momentos muy difíciles, pero yo decía, ¿por qué? Y me cuestionaba por qué, decía, es que ¿por qué vivimos así? ¿Por qué la gente vive así? ¿Por qué hay tantos problemas? Y cuando dije injusticia, dije, tienes razón. Uh-huh. Más allá, porque había gente que me decía que era porque Dios quería que estuviéramos así. Yo decía, no puede ser eso, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así es. ¿Y por qué la gente vive mal entonces? Y luego le empezó a decir también que los gobiernos corruptos, que los gobiernos autoritarios. Dije, claro, estábamos así hace 11 años por gobiernos corruptos, asquerosos, autoritarios, que nada más pensaban en sí mismos y no en la gente. Correcto. Y no en el bienestar de la gente. Entonces yo cuando escuché eso dije, yo quiero hacer algo y tengo que hacer algo por participar. En ese momento, amiga, yo no sabía qué era izquierda, qué era derecha, qué era un partido político. Yo no tenía idea de nada. Entonces, terminando el evento, fui a un ciber, porque hace tiempo era sí, los ciber.
Y me puse a buscar qué eran los partidos políticos. No sabía que existía el PRI porque era muy famoso, el PAN, el PRD. Pero luego me acuerdo muy bien que pues ya eran los 3 candidatos, ¿no? Era Josefina del PAN, Peña del PRI y Andrés Manuel del PRD y Convergencia y otros partidos. Entonces busqué a cada uno de ellos, ¿no? Y cuando vi la historia de Andrés Manuel, dije, lo voy a buscar. Y busqué un video en YouTube y me apareció el video del desafuero. Ajá. Cuando dice, y a ustedes y a mí nos juzgará la historia. Y dije, ese señor tiene algo de razón. Yo quiero saber más porque me gusta lo que dice. Porque Peña, pues, fifí, corrupto. De un grupo de Atlacomulco. Del grupo de Atlacomulco. Privilegiado. Josefina, igual. Entonces dije, no, yo quiero sumarme. Y entonces, acto seguido, busqué la página de AMLO.si, que en ese tiempo existía. Sí. Y me registré como protagonista del cambio verdadero. Entonces me acuerdo que imprimí en el ciber mi acta de protagonista del cambio verdadero. Y en San Cristóbal había lo que llamábamos la Casa Amarilla en el centro. Entonces fui, toqué la puerta y dije, oye, yo quiero sumarme. Y me dijeron, sí, pero ve el otro fin porque van los jóvenes, que era morenaje en ese entonces. Entonces llegué al otro fin, encontré a los chavos de morenaje y empecé a participar. Y algo que me empecé a generar en mí este deseo, no de ser político, ni de tener un cargo. No era de participar y de hacer algo por cambiar las cosas. Porque había mucha injusticia, porque había mucha desigualdad, porque no era posible que teniendo un estado tan rico tuviéramos tanta pobreza. Sí. Entonces me decido a participar, construimos morenaje y empezamos una lucha sin nada, sin un quinto, sin un peso. No teníamos nada más que mucha convicción y valor. En San Cris hacíamos tendederos informativos, agarrábamos un lacito literal de árbol a árbol del parque y colgábamos noticias de la reforma energética de Peña Nieto, del atraco al país, y le hablábamos a la gente de lo importante que era participar, lo importante que era luchar. No, y ahí me formé, francamente. Y luego caminando en las calles, participando. Y ahí entendí mi primera lección, que la política es una herramienta para transformar. Los que piensan que la política son solo fotos es politiquería, no es política. La política tiene que servir para mejorar la vida de la gente. Correcto. Entonces, ahí comenzamos en la política. ¿Qué edad tenías, Memo? Porque tengo esa curiosidad. 18 años. En ese momento tenía 18 años. Y te empiezas a entender, bueno, ¿por qué la izquierda? Empiezas a adentrarte en cuestiones ideológicas. Por supuesto. En mi familia estaba mal visto ser de izquierda, aclaro. Canijo. Porque era ser igual a ser comunista. Ya. No, entonces, cuando dije, voy a estar en la izquierda, ¿qué? Tú en la izquierda, eso no está bien. Y decía, no, lo que no está bien es que haya gente con mucho dinero en el gobierno y haya gente muy pobre en las calles. Yo comparto siempre esta anécdota. Mi mamá, durante mucho tiempo, iba todos los viernes a los hospitales a dejar café con pan. Siempre. Mi mamá es una mujer cristiana y yo también soy cristiano y íbamos siempre, ¿no? Y entonces, en unas tantas, yo tenía 14 años, en el Hospital de la Mujer que estaba en el centro en San Cristóbal, llegamos como todos los viernes, dejamos café con pan, y entra una señora de una comunidad con labor de parto. No hablaba español, hablaba tzotzil, y empezó a hablarle al guardia, era obvio que ocupaba atención, y el guardia, en su racismo, dijo, no puede usted pasar. Y la señora desesperada, en eso se le rompe la fuente y empieza a sangrar. Cuando mi mamá ve eso, agarra a mi mamá, la agarra del brazo, empuja al policía y la mete a la fuerza. Y yo cuando vi eso dije, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no sucede esto? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa a estas personas? Entonces dije, no, hay que hacer algo. O sea, eso tenemos que transformarlo, tenemos que cambiarlo. Y desde muy chavito empecé, a los 18 ya que me metí de lleno a esta transformación. Y yo siempre he dicho, porque luego me han dicho, oye, pásanos la receta, ¿no? De tan joven y así. Pues no hay ninguna receta, francamente, es más que luchar y empezar a ver las luchas colectivas, no solamente de manera individual. Personal, sino las luchas colectivas, que es lo más importante. No, hombre, y yo creo que ahí una parte importante es que ya traías, a pesar de que te decían que de izquierda no, qué miedo, pero ya traías un sentido social. Quien no quiere ser humanista, la verdad no vale la pena que esté en la política, porque no toma decisiones desde la empatía, el humanismo. Tal vez hay mujeres que no vivimos eso y tenemos la oportunidad de atender nuestros partos como humanamente tiene que ser, pero ¿cuántas hay que no? Entonces, primero el humanismo, como lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel,
para hacer política, ese es el Yo siempre tema. digo que el motor de la transformación debe ser el amor. El amor a la gente, el amor al pueblo, el amor a la patria. Así es. Y eso pues implica también amarse a sí mismo y hacer cosas honestas, próvidas, porque no está padre que tus acciones en la política luego marquen a tu familia, ¿no? Claro. Que quieras manchar. Justo algo que recuerdo ahora, una anécdota personal, cuando yo por fin dije a mi familia, a mi mamá, voy a estar en esto y quiero dedicarme a la política. Y mi mamá me dijo, bueno, hijo, está bien, pero nada más te quiero pedir un favor. Y yo, sí, mamá, ¿cuál? No quiero que deshonres mi nombre. No quiero que mañana digan, mira, ahí va la mamá del ratero. Mira, ahí va la mamá del corrupto. Mira, ahí va la mamá del tranza. Si eso pasa, me vas a avergonzar muchísimo. Y con mucho orgullo lo puedo decir, que no he deshonrado nunca a mi familia, porque he actuado con principios, porque he actuado con honestidad, y porque estoy claro de que hay que luchar por un cambio y que hay que luchar por la transformación, y que en la política lo más importante que uno tiene es su dignidad. Eso es lo más importante que uno tiene. Y que se había perdido, y por eso para nosotros es importante entrevistarte a ti y a muchos otros compas que esperamos nos acompañen para reivindicar el papel del político. Claro. Habemos gente que nos podemos parar bien tranquilos, que si cierran la puerta nuestra cola no está afuera, ¿no? Así como de... Y que de verdad llegamos con una convicción que a veces hasta asustamos, ¿no? Al tipo de política al que estaba acostumbrada la gente, que de pronto me pasaba mucho verte y que me pasa a mí en otro nivel porque pues, tú ya con otra trayectoria, de que la gente decía, ¿cómo tú empiezas a confrontar las cosas cuando nosotros se sienta un político es el que siempre está sonriendo, abrazando, besando? Y esas formas que yo no digo que está mal, yo soy muy afectiva, pero lo importante es ir a hablar derecho. Claro, y algo que no podemos perder, yo siempre he dicho que ser de izquierda implica tener definiciones claras. Y tener definiciones claras implica que no todo el mundo le va a sacar bien, pero hacer las cosas derechas, claras, precisas. Y yo en que considero que hay que tener definición, hay que tener austeridad, hay que ser honestos, hay que ser congruentes y hay que luchar por causas, por ideales, no por intereses. Correcto. Porque las causas son más importantes. Las causas son más importantes que nosotros mismos. Y las causas es lo que marca la historia de los personajes. Y aquí al equipo le dio curiosidad y me dijeron que te preguntara cuáles son, tal vez uno, tal vez dos, no lo sé, los personajes de la historia que más te marcan o con quien tienes. Ya sabes, siempre tenemos... Para mí, el mejor presidente de la historia pasada del país, que ahora va a ser Andrés Manuel, el mejor que hemos tenido, pero el segundo mejor, podríamos decirlo, es Benito Juárez. ¿Por qué Juárez? Porque Juárez sostuvo la República a pesar de la intervención francesa, a pesar de la lucha de los conservadores. Literal, recorrió el país y llegó hasta la frontera con Estados Unidos cuidando a la República. Correcto. Él pudo haber dicho, ¿saben qué? Nos vemos, cuídense mucho. ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? No, la sostuvo. Correcto. Estuvo en el exilio, estuvo en la cárcel y regresó, y regresó, y regresó, y luchó, y luchó. Y gracias a Juárez hoy tenemos república, no solo él, bueno, muchos más desde luego. Claro. La separación del Estado de la Iglesia, que fue muy importante. O sea, Y lo dice un hombre de fe. sí. Pero entiende la importancia. Entendiendo la laicidad del Estado, que es también muy importante. Otro de los personajes para mí muy importantes es Zapata. En mi parte más revolucionaria, conocía que la tierra es de quien la trabaja y que eso es algo muy importante. Y aparte, porque él comprendía el contexto, él vio cómo a su padre le quitaban sus tierras, o sea, venía también de ese sentido de lucha y que también él nos enseñó cómo luchar desde el con los más pobres, de no abandonar esas luchas. Y el tercero es Lázaro Cárdenas, porque él sentó las bases. Después de la Revolución Mexicana, a mi consideración, Lázaro Cárdenas fue el primer gobierno que empezó a cristalizar esas esperanzas, ¿no? Que debió haber tenido más continuidad, pero creo que ahora estamos en el momento indicado para que se haya continuidad de la transformación. Correcto, porque uno de los problemas en esa labor tan importante de Lázaro Cárdenas de nacionalizar y de entregarnos nuestros recursos, porque pues una de las mayores injusticias por las que ha pasado México es, y Chiapas, particularmente, lo tenemos que decir, es el saqueo. Sí. Es la oportunidad de estar en el poder y en los gobiernos para distribuir la riqueza que no te pertenece en lo individual y que eso deja en una situación y condición social y de dolor profundo a los que, o sea, para lo que es para todos. Pero creo que la parte, y tocaste ese punto muy importante, de revolucionar las conciencias para que la forma política cambie
y los buenos gobiernos puedan ir adelante, Claro. no con los incentivos con los que nos educaron y que desde chiquitos Claro. veíamos, yo que soy de una zona urbana, las despensas, la repartidera de el frijol con gorgojo que nos decía el licenciado Andrés Manuel, y ahora yo le agrego el arroz con un chorro de piedras que nos entregaban, Claro. ¿no? A los que vivíamos yo en siempre he zonas dicho, pobres. quien compra votos para ganar llega para robar. Claro, porque es una realidad, es algo clarísimo, y justo lo que tenemos que dejar de pensar, la política no es un negocio. Quienes hacen negocio de la política son corruptos. La política es una herramienta para transformar la vida de la gente. Y son malas personas. Yo agregaría eso porque no se vale ocupar la oportunidad de ganar la voluntad de la gente para después perversamente y en silencio hacer con sus recursos lo que sea, porque al final el dinero público es de todos. A ver, amigo, pero tenemos aquí otra pregunta. Fuiste diputado federal muy joven. Tú saliste por procesos legítimos que el partido, que Morena hemos tenido, como es participar en nuestras asambleas. Claro. Algunos hemos tenido la oportunidad de eso, de participar, de la insaculación, aunque muchos critiquen, ¿no? Que, pues, ¿qué es eso, no? O sea, que la insaculación va a llegar cualquier hijo de vecina, y creo que en eso Memo y yo lo vivimos, que decimos, pues sí, no somos de linajes, no te llegó el padrino político a decir, este es un gran muchacho, así como enseñaron los priistas, ¿no? De los grupos esos mafiosones, que ya prevenían heredándole a los hijos los cargos y lo que iban a hacer, ¿no? Y ahorita en la actualidad eso todavía lo vemos allá como cosas en Nuevo León, y ya no voy a decir más porque esos territorios no son acá, pero... y fuiste diputado federal muy joven, pero además de un proceso del partido en el derecho de ejercer tu militancia. Claro. ¿Qué fue? O sea, ¿cuáles fueron tus retos? Porque es cierto, ya entendías el activismo, la izquierda, ¿qué querías hacer? Digo, de pronto a mí me pasó, ser diputados implica muchas cosas, también hasta un cambio de vida, ¿no? Y que la gente te voltea a ver diferente, te trata diferente. A mí ya me tocó en una etapa madura y fue un periodo ahí nada más de cubrir, pero tú estás muy joven, Memo, y lo voy a decir, porque nos gusta, a mí me gusta, a pesar de ser una tía, como decimos en Chiapas, trabajar con los jóvenes porque hay limpieza en el espíritu, porque si vienes de una casa con valores y eres joven, hay una manera diferente de ver las cosas que eso nutre, pero... ¿Te podías haber volado tu cabeza? ¿O jugado solito tu cabeza? Mira, ¿qué implicó? No, yo hice la palabra, la famosa tómbola, porque todo el mundo lo dice. A ver, cuando yo salí de diputado federal tenía 22 años, ya cuando tomé protesta, y los medios, como hasta la fecha, me dijeron, no, como un chamaco va a estar en el Congreso y que no es posible. Y ese chamaco, yo, le dimos la vuelta al Estado denunciando la corrupción. Hicimos todas las denuncias y yo me sigo sosteniendo en lo mismo. Los corruptos tienen que irse a la cárcel. Es mi mismo planteamiento. Sigo pensando eso, sigo convencido de eso. Ahora mi función es otra. Estoy en el gobierno trabajando con el presidente Andrés Manuel, pero sigo en lo mismo. Y tuvimos una clase política de puros señores rancios, corruptos, malos, que no querían a nadie más que su propio bolsillo. Claro. Y entonces, ahora, cuando yo entré de diputado a los 22 años, yo me acuerdo que llegué a la Cámara de Diputados el primer día y pues estaba yo más flaquito, ¿verdad? No tenía barba. Y llegué en metro porque yo me estaba quedando cerca. Entonces llego y los de seguridad me dicen, ¿a dónde va? No, pues vengo a trabajar. ¿Aquí trabajo? Sí, pero ¿de a qué o qué? No, pues aquí trabajo. ¿Y usted quién es? Soy diputado. Me dicen, ¿tú? Diríamos aquí, ¿tu voz? ¿Tu voz? Sí. Digo, sí soy. No, ¿cómo crees? O sea, porque no podían entender que un diputado llegara en el metro con su mochilita a trabajar. No, es imposible. Y menos que un joven, o sea, eso era imposible. Tenías que entrar en camioneta. Dos Suburbans con guaruras y toda una faramaya ahí. Sí. Y entonces, ya después de media hora, los guardias, no, discúlpenos, ya sabemos que es diputado, pásele. Somos buenos amigos. Te pasa a ti, amigo. Pero ahí entendí una cosa, que esos espacios estaban reservados para una clase política alejada del pueblo. Entonces yo dije, no, tenemos que trabajar, tenemos que luchar. Fue difícil, muy complejo, muy difícil, pero yo siempre aprendí una cosa, la principal cualidad que tenemos que tener en la vida es ser valientes. Porque puede que no sepamos todo, puede que no conozcamos todo, pero si tenemos valor para hacer las cosas, las vamos a hacer. Y las vamos a hacer bien. Entonces, yo justo en ese planteamiento creo ahora muy importante en entender que las y los jóvenes tenemos la capacidad. Y algo, con eso también quiero decir,
la edad no nos define. O sea, porque la edad es muy temporal. Yo ahorita tengo 29, entré de 22, tengo 29. Uy, qué tío. Ya me siento grande. Pero eso no va a definir nuestra vida porque es algo temporal. Mañana yo tendré 30 y pasado 31, 42, lo que sea. Mucha vida, pero lo que nos define como personas no es cuántos años tenemos, sino qué convicciones y qué principios tenemos. Totalmente. Eso sí nos define. Totalmente. Yo ahí abono una situación. Es cierto que Memo significó, y vuelvo, no vaya vaso, de verdad que espero que quienes conocen la trayectoria de cómo formamos el movimiento, nos diste valentía a muchos para entender que, o sea, a lo que voy, que pronunciarte sobre cosas que estaban mal, de manera tan a veces eras estruendoso con lo que decías, y algunos de verdad, yo veía los videos y hacía así de, yo también, porque me siento valiente, creo que lo he sido en la mayoría de las cosas en las que he tenido que estar, pero también ya a cierta edad empiezas a pensar no, pero cuidado también, si ya estás en la política, sé político, la diplomacia, ¿no? Entonces, creo que lo positivo de que hayas sido diputado tan joven es que esas lógicas de la diplomacia y de las cosas que ya con la vida uno empieza a, pues sí, a ser, yo no quiero decir menos valiente, pero también ya más cauteloso, ¿no? Esto de ser familia, y ya otras etapas que te tocarán, chicas, no, eres soltero, no, ya lo ando, no es cierto, eso luego ahora, lo vamos a preguntar. Algo que yo creo importante fue ser joven. Claro, una cosa es ser diplomático y otra es ser cómplice. O sea, hay dos cosas diferentes. O sea, la diplomacia, por supuesto que es necesaria, el respeto, pero no te puedes quedar callado ante la injusticia. O sea, no puedes hacer eso. Correcto. Si tu labor es representar al pueblo, tienes que hacerlo. Y hacerlo y buscar los mecanismos y buscar los canales. Ahora, afortunadamente las cosas han cambiado y han cambiado muchísimo. Eso afortunadamente. Ya tenemos al presidente Andrés Manuel y creo que en Chiapas con el gobernador vamos avanzando. Se sacó al estado de la pared en la que estaba. Yo decía que estaban en fase terminal. Ya vamos saliendo y tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir construyendo. Pero no podemos darnos por vencidos. No lo podemos permitir. Y no perder esos ideales de Memo que nos envalentonó muchos a decir, pues sí, a ver, ¿por qué lo voy a señalar? Del solo no paso. Yo justo lo que les he dicho siempre, a ver, necesitamos y no podemos dejar de ser rebeldes ante la corrupción, de ser rebeldes ante la injusticia, de ser rebeldes ante la marginación, ante el clasismo, ante el racismo, ante todo aquello que atente. El machismo también. Y el machismo, por supuesto, ante la misoginia, ante todo aquello que atente contra las personas y sus derechos a ser felices. Correcto, o sea, por ahí va. Ahora, una cuestión importante. De verdad, Memo, que se vuelve fundamental porque seguimos en la construcción de cuadros. Y 4TV Chiapas también queremos que a partir de las historias que nos cuentan los compañeros que se han sumado recientemente, ¿no? Que qué bueno que también ha crecido, ¿no? Nuestro movimiento, claro. Porque el movimiento que nos hereda nuestro líder moral y el que va a ser el más importante de este movimiento de izquierda humanista es abrir y hacer nuevos cuadros, ¿no? Entonces, claro. Hoy tienes 29 años y seguro hay unos memos, ¿no? O barbaritas, como era chiquilla, de 18, queriendo saber que si no son y del linaje y que del padrino político puedan crecer. Pero aquí están las claves para que lo escuchen. Constancia, valentía, claro. Tener claro y definidas tus metas, porque esto te lleva, y creo que con toda la justicia, y muchos lo dijimos y lo aplaudimos cuando vimos tu nombramiento en el 2018, te lleva a ser el director del Instituto Mexicano de la Juventud. Eres el primer chiapaneco. Sí, en la historia. Del país. Bueno, y desde que existe sí, claro. Y del primero que es joven en su nombramiento. Ajá, sí, es que sí pasaba que había porque tíos. Sí, casi todos eran... Fíjate, cuando el presidente a mí me invita a formar parte del joven... Cuéntanos eso. No voy a contar toda la historia porque es muy chusca, pero yo estaba recién operado. Entonces yo estaba en el departamento y me marca el particular del presidente. Ajá. Y me dice, te va a marcar el presidente. Y me digo, ok, y yo, pues, operado y así, sí, señor presidente. Y me dice, Memo, ¿cómo estás? Oye, primero me habían mandado de delegado a San Cristóbal de los programas. Y yo estaba, pues dije, no es entendido. ¿Dónde voy a ayudar? Sí, pues ahí voy a ayudar. Y me dice el presidente, ¿dónde estás? Pues aquí ayudando. Yo ya estaba recuperándome para empezar con todos los trabajos. Digo, quiero que me ayude mejor en el INJUVE. Y yo, ok, ¿qué voy a hacer? De lo que usted me diga, pues de director. Ok, adelante, voy. Y termino la llamada
Y pues como me moví un poco, pues me dolió un poco la herida y yo... Era el grito de dolor, pero también de felicidad. De felicidad. De poder seguir sirviendo, porque algo que yo también quiero decir, cuando yo fui diputado federal y enfrentamos toda la corrupción, muchos me decían, se acabó tu carrera. De hecho. Se acabó tu carrera porque te enfrentaste a un gobernador y eso no se hace. No se hace en Chiapas, En ¿no? Chiapas menos. Okay. Y la muestra es que no se acabó, aquí seguimos. ¿No? Vivitos y coleando y seguimos luchando y seguimos trabajando. Porque me han preguntado muchos chavos, oye, ¿cómo le hago para ser diputado? Yo, ¿pero para qué quieres ser diputado? ¿Para qué? Pues para ser importante. Y le digo, a ver, no, espérate. Importante. Si tu deseo es ser importante, primero ve al psicólogo y atiende ese problema porque ya lo eres. Sí. Entonces, no, es sí, quiero ser para servir. Ajá. ¿Qué quieres? ¿En qué quieres servir? ¿En qué quieres ayudar? Un político sin causa no es político, es politiquero. No, es la verdad. Y es la sanguijuela y la rémora del sistema porque se le pagan sus dietas, sueldos, claro, con los recursos de todos. Claro. Y no hay plan, entonces los vemos pasar y los vemos pasar. Y por eso habíamos propuesto que también se redujera, no para que se acaben camaradas como Memo y otros muy valiosos hoy, como a mi homóloga Andrea Chávez, que le mando muchos besos, que son diputados, no para que esos perfiles, no, sino para también racionalizar, digo, hoy no vamos a poder entrar en 1000 temas, pero claro, por eso la reforma electoral. Y lo más importante también es que tenemos que seguir empujando y tenemos que seguir luchando para que se entienda, y la invitación a todas las y los jóvenes, que estar en la política es estar por amor y que nadie tiene que comprar el destino y no está escrito en letras de oro. Todo se puede cambiar, como dice Mercedes Sosa, todo cambia y eso es de verdad, todo cambia. Es cierto, todo cambia. Ahora, ya te habla el presidente que sí, no, a mí se me hubiera abierto la herida y se me hubiera hecho otra de la emoción, porque creo que fue justo lo que vieron en términos de convicción, tu edad, que iba acorde con la tarea. ¿Qué estás haciendo? Porque eso, hoy, ya como ciudadana, yo me pregunto, ¿qué está haciendo mi paisano en Injuve? Estamos trabajando con unos programas para la atención de jóvenes, uno con tarjeta joven, es a nivel nacional. Estamos trabajando con comercio joven, para jóvenes que están emprendiendo. Estamos trabajando con contacto joven, que es para atención psicológica de personas jóvenes. Estamos haciendo varias cosas y sobre todo al instituto le dimos una vuelta completita. Porque el Injuve estaba literal especializado para atender a la ionorcracia. O sea, había un programa que llevaba a 8 jóvenes por año a España a aprender equitación. No es cierto eso. Por Dios. ¿Quién aprende equitación? Alguien que tiene caballo y rancho. O sea, y verábamos las listas y puro hijo de político. ¿En serio? A ese nivel. Y de recursos del instituto, de públicos. Rifaban un viaje a Corea. Para que montaran sus ponis de a 10. Era un despilfarro absoluto. Brutal. Esas cosas nos interesa saberlas porque esas cosas también, Memo, hay que decirlo, no pueden ser injustos con esta revolución que hemos emprendido, porque también es cierto que mucha gente dice, sí, pero esto no ha cambiado acá y muy lo local, y hace rato que tenemos la oportunidad de liberar algunas cosas, lo decíamos, tal vez el que penetre en cada comunidad y en cada lugar, pero para hacer justicia a las cosas, tú sabes que esto no se revelaba y no se decían, aunque alguien encontrara cosas tan absurdas en una institución pública, en una secretaría, pues era callado, ¿no? Era complicidad absoluta. Y nosotros quitamos eso y generamos programas para ir a ras de suelo, a trabajar con los jóvenes. Hicimos un programa de brigadas muy bueno que se llama Jóvenes por la Transformación, que se ayuda a reconstruir el tejido social a partir de la participación de jóvenes en comunidad. Correcto. Y eso nos ayuda mucho porque tenemos que cambiar la perspectiva de entender que las instituciones están y deben de estar para el servicio de la gente. Correcto. Y dime una cosa, Memo, ahorita como director, y que muchas cosas más adelante, y yo espero que todos los camaradas que nos ven tengan en claro que la formación de cuadros es fundamental porque adquiriste una experiencia al día de hoy muy diferente a la del legislador. Claro. ¿Cuál es el legado de Memo, del San Cristobalense, del chavito sentado ahí en la cruz, tomando así el fresco de San Cris, por el que vas a ser recordado pasando todos los tiempos y la historia? ¿Cómo se te va a juzgar en este papel? Porque sé que hay muchas cosas para adelante para ti y eso esperamos. Claro, bueno, la militancia. Sí, no, por supuesto. Y yo siempre me he hecho esa pregunta y creo que mi mayor legado es ser una persona en el instituto, es poner una institución que está al servicio de unos cuantos, a poner al servicio de todos y de los más pobres. 2,
ser valiente y poder dejar esta enseñanza de que no hay que quedarnos callados nunca, Correcto. que hay que tener el valor para hacer las cosas. Yo aprendí una cosa en la vida, que los cobardes siempre te traicionan, o por dinero o por miedo. Es una gran verdad. Cualquiera de las dos. Que el que nada más está buscando, se acomoda, no sirve para esto. Aquí hay que ir de frente y yo siempre también digo, tibio, ni el amor, No. ni el café, No. ni la lucha. O se es o no se es. Esas tres, el amor, principalmente. Sí, no puede haber el café, tibieza en eso. pues, tampoco sabe nada bien, pero en la lucha la tibieza es traición también, creo Sí, yo. y mi mayor legado en la vida que yo quiero ser recordado siempre es como una persona que luchó por transformar su ciudad, su estado y su país. Correcto. Oye, ya voy a cerrar porque sé que no, es que de verdad, y nada más hagamos algo. Comprométete a una segunda parte, Sí, vamos amigo. a ver. Ya sé vamos a que acabar. andas, pues ya casi, Oye. ya casi. Ok. Ya casi. Aquí los camaradas que me ponen tiempos porque me dicen, oye, no es serie de Netflix, es una entrevista corta para que corra bien en redes. Pero comprométete a una segunda No, con parte. todo gusto venimos. Voy a otra cosa, todavía ni te me muevas, rapidísima. Te voy a decir por qué esa segunda parte. Estamos hoy, y tú todos los días te desempeñas como funcionario de la 4T. Y acá tenemos, pues también, lo voy a decir, la embestida de la lucha de mantener a nuestro movimiento vigente, electoralmente viable, ¿no? O sea, te lo decimos desde acá, hoy sabemos militancia, todos los compas que tú ves aquí echándole ganas con nuestros recursos a este tipo de proyectos para difundir, porque, bueno, pues ya no era el Morena que tú y yo fundamos, Claro, ¿no? La asociación, o sea, ya también asumimos que hemos tenido triunfos y que hay que elevar la comunicación y el nivel. Entonces, acá en Morena, porque seguimos como tú nos lo enseñaste a muchos, aunque algunos sean más grandes que tú, periódico en mano, te lo decimos, lo seguimos haciendo y en la mañana fuimos a mercados, tal, yo aquí dándole reporte, porque es un militante, de verdad, Memo, que vas a pasar por lo menos hablando de nuestro movimiento a la historia, Muchas gracias. como el compa que militó, se metió en un cibercafé, vio cómo era el asunto, empezaste a caminar y la revolución te hace justicia una primera vez en esa representación, en el Congreso, en la Cámara, se vio lo que era un morenista, nos entusiasmaste a muchos, te lo digo en serio, y ahora como funcionario. Y bueno, ahí un poco a lo que voy, no solo chiapaneco, porque también hay que decirlo, o sea, tú eres, y lo dijiste al inicio de nuestra conversación, de San Cristóbal, tu familia igual, o sea, ahí creciste, ahí estudiaste, ahí todo, y le estás dejando también un sentido de orgullo para los san cristobalenses. Y esa es la parte en la que quiero un poco cerrar. ¿Qué implica para ti? O sea, porque también acá a veces se nos van nuestros funcionarios a hacerlo bien, pero nos quedamos así como en el, bueno, ¿qué más? Sí. ¿Qué piensas, o sea, siendo tú de San Cristóbal, Claro. que también construyes no solo Morena, la 4T, el funcionario del presidente? Pues mira, de entrada dicen que el pueblo donde uno nace es como el primer beso, nunca se olvida, siempre están aquí. Y San Cristóbal para mí es eso, es mi tierra, la gente, es donde está mi familia, la gente que yo más amo, y estoy muy preocupado y ocupado porque está en su peor momento. San Cristóbal está en una situación muy difícil por la corrupción, por la inseguridad, por aquellos que han creado grupos para atentar contra la seguridad de la ciudad misma. Y algo sí quiero que tengan claro y que lo tengan muy presente, no vamos a claudicar en nuestra lucha por transformar San Cristóbal, por transformar Chiapas y transformar México. Claro, porque estás, y perdona que te interrumpa, trabajando a nivel federal, pero a veces dicen que no hay que ser candil de la calle y obscuridad de tu casa. Claro, claro. Entonces, haces comunidad para ser global, ¿no? Dicen, Claro. piensa local para actuar global. Ya Sí. no me acuerdo mucho porque ya saben que ya estoy tía, pero eso te lo preguntaba desde esa óptica. O sea, no Sí. decir, híjole, ya se fue el funcionario federal. No, y tú puedes, o sea, me refiero a la No, lucha. claro, me a ver, refiero- justo en que tengan todos muy claro el origen de mi lucha es San Cristóbal y ahí va, y es nuestro destino. Y es tu destino. Y es nuestro destino, nuestro origen y destino. Porque yo estoy seguro de una cosa, las cosas pueden cambiar. Y ahora con la experiencia que tenemos ya de Con tu diputado, equipo. ya tenemos un margen bastante amplio de conocimiento de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho. Y hay todas las herramientas posibles para lograr los cambios. Eso sí, algo muy importante, no hay que perder la esperanza. Yo solo invito a la gente de San Cristóbal, a la gente del estado y del país, no perdamos la esperanza. Claro que se puede, claro que es posible. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que nos organicemos y que caminemos juntos. Claro, y que sí caminemos sobre una ideología. Y en la parte en la que, Memo, pues te pedimos, y ahí sí para aprovechar el espacio, que esos ideales
que muchas veces algunos tuvimos que hemos estado en la izquierda o en el activismo que hemos estado, por ejemplo, tu amiga que es animalista y que ando esterilizando chuchos, los ideales, aterrizarlos es lo que vuelve que las cosas cambien, ¿no? Porque a veces un ideal ahí y en el... Para hacer un gobierno eficiente de izquierda ocupamos dos cosas, principios y disciplina, las dos. Podemos tener muchos principios, pero si no tenemos disciplina no avanzamos. Exacto. Si tenemos disciplina sin principio nos corrompemos. Entonces tenemos que tener las dos cosas, nuestras dos banderas y seguir caminando. Y pues felicidades, Bárbara. No, por este gracias, espacio. Memo. Pues, muchas ¿con qué felicidades. cerramos? Pues cuéntanos Pues algo. bueno, yo me gustaría cerrar mandando un mensaje a todos mis paisanos, a mis paisanas de San Cristóbal de las Casas, decirles que siempre están en mis pensamientos y mi corazón, y lo más importante, en que no vamos a descansar, en que no vamos a desanimarnos, que no vamos a darnos por vencidos, que es posible el cambio y que lo vamos a lograr. Correcto. Muchísimas Muchas gracias, Memo. Gracias a todo el equipo. De verdad que construimos 4TV Chiapas, y gracias porque a pesar de la agenda y que no es que te ofrecieras, como dicen los jóvenes, sabemos las responsabilidades que traes, pero te agradecemos este espacio para los militantes de a pie que construimos. Muchas gracias. Gracias Un abrazo, a todos. que estén muy bien. Cuídense Besos. mucho. Adiós.